Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. I'm pretty confident talking into a mic. Hey, I'm doing it right now. But home projects? I second-guess everything. Is that noise normal? Is that water damage? Who do I even call? That's where Thumbtack comes in. Just upload a photo or voice note, and it uses AI-powered search to match you with the right top-rated local pro. So instead of guessing, you get clarity and can hire with confidence. For your next home project, try Thumbtack. Hire the right pro today. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster. Recordad que antes se llamaba Nación Podcaster, le he hecho nuevo rebranding. Tenemos un episodio freemium. Hoy estoy muy contento porque tengo a Mar Abad, la cual no conozco, y hoy voy a conocer... Muy buenas, Mar. Hola, ¿qué tal? Hola. Mar es periodista y además es capaz de hacer podcast donde nos hable de pan, sobre la palabra culo, de cantarnos asesinatos o de explicarnos la historia de la cola que se genera en la discoteca y su significado, y que todo suene súper interesante y además con gran calidad. Entre ellos, entramos en extraordinario.com, que es su productora de podcast. Tenemos La fucking condición humana, tenemos Crímenes en el musical, tenemos vacunas. Bueno, cuéntanos, Mar Abad. Primero, como he dicho, muchísimas gracias por venir. Estoy muy contento. Quería verte el otro día en persona, no pudo ser, pero bueno, lo haremos online. Sí. Y enhorabuena por todo lo que haces, porque me encanta. Muchísimas gracias. No, qué bien, qué estupendo. Pues como has dicho, por el momento, que además empezamos hace muy poquito, lanzamos El Extraordinario en febrero de este año. Tenemos esos 3 programas más otros proyectos que estamos haciendo, por supuesto, porque de lo que se vive es del branded. Entonces, bueno, dedicamos la mayor parte del tiempo a nuestras producciones propias, pero también estamos haciendo otros proyectos. Y ahora ya estamos en este segundo semestre, segunda fase, con nuevas series también que vamos a lanzar y segundas temporadas. Mira, vamos a hacer una cosa. Como es un episodio freemium, primero vamos a hablar de lo que se puede escuchar, que la gente te conozca, y luego yo te voy a preguntar todas estas cosas que ya me ha molado lo del se vive del branding. O sea, por ahí quiero ir. O sea, quiero que hablemos de la industria, desde cómo te metiste, pero eso solo van a escuchar los que sean premium de Quiero Ser Podcaster. Así que... Cuéntanos, ¿cómo te metes en el mundo del podcast? Antes tienes un pasado periodístico, he visto que has sacado libros, has estado en alguna asociación, has tenido premios. Resúmenos un poquito esto que tienes tú, que si van a tu página está en quién soy, pero
Sí. Sí, estupendo. Yo soy periodista y sigo siendo periodista y creo que mientras pueda seguiré siendo porque me apasiona. Lo que pasa es que el periodismo yo creo que hay que entenderlo de una manera muy amplia, Ujú. no tiene nada que ver con los formatos, todos los formatos valen y como comentabas yo hasta ahora casi todo lo que había hecho era texto, pero porque las tecnologías lo que más promocionaban era el texto, por supuesto también el audiovisual, pero siempre es más fácil el texto porque encuentras más trabajo, es más barato, es más Ujú. fácil. Y como yo también trabajaba desde mi propia empresa, las tecnologías más fáciles eran las digitales de texto. Eh, Hace un año y medio, el verano pasado, o menos de año y medio, de pronto dejé mi antigua compañía y lo curioso es que todas las ofertas que me llegaron eran de audio y aparte yo hacía ya tiempo que tenía muchas ganas también de meterme más en el audio porque aunque me apasiona el texto, lo audiovisual y cualquier cosa, cualquier formato, creo que el más humano, el más nuestro es el audio. Y aproveché ese tirón, decir, bueno, es cambio de vida, cambio de trabajo y de pronto todas las puertas que se abren son audio, pues es que está clarísimo, no luches contra las Ujú. circunstancias, sobre todo cuando eso también es lo que quieres hacer. Y ahí empezamos a montar el extraordinario a la vez que aprendíamos a hacer podcast, ¿eh? O sea, Ujú. que todavía, o sea, Y todavía incluso... los libros que tienes, cuéntame un poco sobre estos libros. Sí, los libros tratan de temas lingüísticos que me apasionan, pero no de ortografía y gramática, que me aburre muchísimo, sino de la sociología del lenguaje. El lenguaje, Ujú. ahora mismo, si podemos hablar, es por el lenguaje. Que aparte del diseño sonoro, que es una de las cosas que más me gustan del podcast, que es lo que lo mantiene, las palabras, el lenguaje. A mí esta parte de, bueno, sociológica o esa parte del lenguaje que nos explica quiénes somos y que nos explica el mundo, me encanta. Algunos libros están relacionados con el lenguaje y otros libros están relacionados con la historia, especialmente la historia de finales del 19 y el principio del 20, porque ahí es donde he encontrado la explicación de quiénes somos y cómo es nuestro mundo hoy. O sea, si quieres entender nuestra política hoy, nuestra cultura hoy y por qué somos como somos y esa fascinación por el progreso y la tecnología, que yo la tengo absolutamente, eso surge a final del 19. Por eso me interesa mucho esa época, porque además ves unos paralelismos alucinantes y bueno, yo creo que tengo que tener un sentido del humor así un poco creepy, un poco raro, pero esa época me divierte muchísimo por cómo hablan, por lo que cuentan, por lo que deseaban. Es alucinante. Y de los podcasts que hacéis con El Extraordinario, el primero que salió, si no me equivoco, es de fucking, Sí, la la fucking fucking condición condición humana. humana. Y Sí, esta idea, ¿cómo surge? Porque realmente definir o sea, yo no sabría definir muy bien a alguien de qué va el podcast. Solo sé que cada sí. episodio es independiente y trata de algo de la vida. Bueno, eso me encanta porque a mí me pasa igual y eso siempre me ha gustado. Me pasaba lo mismo en mi anterior revista. No encontraba etiquetas claras, ni siquiera quería tenerlas, ¿no? Ajá. Porque no, o sea, los mundos binarios, las etiquetas, todo clasificado, creo que mal. Es mucho mejor, bueno, pues ese, manga ancha, Oye, ¿no? mira, me Recordar a gusta. Puede alguien. ser un podcast binario. O no binario, alguna cosa de esas, adaptarla al Sí, podcast. sí, sí. Podcast no binarios, eso está muy bien. Pues en la fucking condición humana hablamos de cualquier tema relacionado con lo humano, es decir, con todo, porque como somos humanos, aunque pase cosas ajenas a lo humano, como lo percibimos nosotros, siempre va a tener esa perspectiva humana. Y pueden ser desde cosas, bueno, como el olfato o en las puertas, entrar a las discotecas, quién entra, quién no, que al final también es una metáfora de la vida, ¿no? De incluimos, excluimos, tú Sí, sí. sí, tú no. Lo he flipado con ese episodio, lo sepas. Y con el Qué del bien. pan. Ayer me lo puse incluso mientras desayunaba y mi mujer me decía, ¿estabas escuchando un podcast que hablan del pan? Y yo, ostras, pues está súper interesante. ¿Sabías que...? Claro, lo que buscamos son cosas tan humanas como el pan, porque el pan lleva con nosotros incluso antes que la escritura. Bueno, puede parecer un alimento y lo es, pero sobre todo es algo absolutamente humano y eso hace que también tenga otras lecturas y eso es lo que se busca en ese podcast. No queremos hablar de recetas ni panificadoras, ni si eres de masa madre o de levadura. Me da igual, lo que quiero saber es qué significa para ti el pan y qué lugar ocupa en tu vida. O sea, al final, en la fucking condición humana, lo que hablamos es mirar las cosas que nos acompañan como humanos, pero mirarlos si podemos conseguirlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro pop
que es ahora tan TikTok, que es tan de Instagram, el pop. Ojo, el tema que me has sacado, que investigándote he visto que en TikTok lo estáis petando. O sea, una cuenta de un podcast donde además no bailáis. No. Sale texto y alguna imagen. O sea, es un poco como que no sé si son extractos del podcast o es extra para el TikTok, pero me ha parecido fantástico y tenéis como 11.000 seguidores, algo así. O sea, muy bien. Son extras de los podcasts, lo que hacemos es contar otras cosas y además, claro, en otro formato, o sea, son piezas complementarias al podcast. Bueno, tampoco publicamos tanto, pero sí que lo que hemos visto es que con muy poquito se crece muchísimo y algunas piezas han ido realmente bien. Y esa también es la idea, ¿no? Que el podcast no empiece y acabe en el audio, sino que tenga vida en otras plataformas, no para repetir, sino para adaptar. En cada sitio tienes que hablar con el lenguaje de esa plataforma. Sí, ya veo que dominas el tema de aquí una cosa, aquí otra cosa y sobre todo me huele a mí, sin conocerte, que tenéis una obsesión por hacer las cosas diferentes. Mira, yo soy muy anti-podcast true crime. O sea, es que todos me parecen igual, todos me suenan igual y no sé hasta qué punto, porque como no os escucho, hasta qué punto se pueden repetir los casos, porque no puede haber tanto asesino para tanto podcast. Pero me topo con Crímenes en Musical y lo flipo y me pongo a recomendarlo un montón porque es por la forma que está contada. O sea, este es el claro ejemplo de cómo una temática que a mí, pling, y me engancha por la forma que está contada. O sea, es como la máxima potencia de la fortaleza del podcast ahí, en Crímenes el Musical. Bueno, es una maravilla escucharte decir eso porque a mí me pasa igual. Yo no escucho true crime, de hecho me corta el cuerpo y precisamente por eso dije, ya que no me gusta, vamos a ver cómo puedo hacerlo para que me guste. Qué bueno. Y así salió Crímenes el Musical, ¿no? Tienen que ser crímenes muy antiguos para que... Porque no es lo que te mola, ya lo has dicho, el siglo XIX es lo que te mola. Bueno, primero porque es que ahí junto con el true crime también es una excusa, es un gancho para hablar de los temas que realmente me parecen interesantes, que es el comienzo de la ciencia forense, esos debates que había entre los juristas y los psicólogos. Entonces, bueno, coges el crimen para enganchar a una audiencia y para que sea pues la parte más narrativa, pero luego en realidad estás contando cosas para explicar quiénes somos hoy y de dónde venimos. Claro, porque un caso personalizado del 2018 a lo mejor, hecho un musical, claro, ofendería. Mucho, y aparte yo no soy la persona, o sea, es como si me dices un podcast de fútbol, no, imposible, no sé ni lo que es. No sé, o sea, ahora que has dicho esto, quiero que lo hagas y quiero ver cómo lo harías. Me interesa mucho saber cómo lo harías. Y además, una cosa muy importante que me habéis parecido en Crímenes el Musical, aparte de que sales tú narrando, luego alternáis con, que me parece fantástico lo de los coros de voz, me parte de risa, pero es que además hay una segunda parte que yo he analizado esto, en Quiero Ser Podcaster hay un vídeo que he analizado, me he descargado un episodio y yo sí me he puesto a analizar para que los alumnos vean la estructura que tiene un episodio vuestro. Y la segunda parte hay un criminólogo explicando cosas que he de decir que yo debería de cortarme porque ya lo saco en demasiadas comidas y da asco, claro. Yo escucharlo moló, pero explicarle una comida de, ¿sabes? Que según los insectos, ¿sabes cuánto dura el cadáver? Voy a dejar de decirlo. Sí, pero a mí lo que me parece apasionante también de la oportunidad que nos da la divulgación o los podcasts o cualquier formato es, pues a mí me pasaba igual que a ti, era como no me interesa el true crime, además ni siquiera, no sé nada de la ciencia forense y no me interesa porque eso es mucho muerto, mucha sangre, y cuando te metes te das cuenta que es justo lo contrario, la ciencia forense es una ciencia de la vida, el 80-90% de las cosas que tratan es la vida, no es la muerte. El psicólogo, el psiquiatra forense trata a los vivos, no trata a los muertos. Y descubrir eso me parece alucinante y sobre todo también introducir la ciencia en nuestra vida, ¿no? Creo que hay sobredosis de política, sobredosis de tonterías y necesitamos más ciencia. Eso mismo. Y hablando de ciencia, llega, por desgracia, el virus,
pero vosotros lo aprovecháis en vuestro terreno y hacéis un podcast que se llama Vacunas, donde, claro, yo no lo seguí al momento, lo he escuchado ahora, porque en ese momento estaba súper saturado de contenidos que hablasen de virus y era como, dejar de hablar del virus, por Dios. Pero ahora me lo he escuchado y digo, mira, tendría que haberlo escuchado que por lo menos no molesta oírlo. Porque todo era muy dramático por entonces, pero este era como muy esperanzador de estamos siguiendo, o sea, lo hicisteis al día a día de... Parece como una investigación conforme iba avanzando la vacuna, hablando con doctores, ¿no? Claro, lo hicimos antes de que llegasen las vacunas porque hubo un momento en el que había escepticismo. Había gente que nos vacunamos, no nos vacunamos. Sí. Y bueno, y empezaron ya los agoreros, los magufos. ¡Qué rápido! Que sea tan rápido significa que aquí nos van a meter arsénico por las venas. Entonces, cuando vimos la necesidad, rapidísimo dijimos, hay que hacer algo, por supuesto, con médicos, que son los médicos los que saben. O sea, nosotros divulgamos, ayudamos, pero necesitábamos el conocimiento científico de médicos y que estuviesen allí y que conociesen bien el tema. Pero lo que hicimos, como había también esa saturación que tú has comentado de todos los días noticias y todo negro y todo, quizá también demasiado táctico, que es necesario, no lo critico. Yo creo que los medios han hecho muy bien en ir contándolo al momento, pero nuestra idea era explicar qué es una vacuna y de una manera más global y una manera también amable y divulgativa para quitar ese miedo y esos resquemores que tenían muchas personas ante una vacuna que se había desarrollado en tan poco tiempo. Y sobre todo porque antes, habíamos tenido la suerte de que las vacunas estaban ahí, nos las poníamos, pero no le dábamos más importancia. Ahora era una cuestión muy importante que nos había cambiado la vida radicalmente. Sí. Pues también pensábamos que había que saber bien qué era una vacuna, los distintos tipos de vacunas, cuándo se inventaron las vacunas, porque llevamos muchas en el cuerpo y luego para dejar de decir tonterías y maguferías, necesitamos que los científicos nos expliquen qué es. A mí me gustó mucho el momento, eso en su día, si hubiese escuchado ese podcast lo hubiese ido diciendo, el por qué se creó la vacuna tan rápido. Claro, porque hay mucha gente dispuesta a hacer las pruebas, cosa que no es algo habitual. Primero fue el planeta entero, todo el dinero, todos los gobiernos, y todos trabajando juntos, claro. Todos los científicos y todos los voluntarios. Y después no era algo que vamos a ver dónde viene. Es que utilizaron una tecnología que llevaban 20 años probando contra el cáncer. Lo que pasa es que al final, pues nos ha servido para salvarnos. Entonces, yo creo que eso es muy importante contarlo. Al final es la fucking condición humana. Todos somos muy egoístas porque si podrían hacer series, ¿no? Mira, los primeros 6 meses que todo el planeta se dedique al SIDA. A ver si hacemos algo, todos juntos. Y por épocas y al final a lo mejor se avanzaba más. Pero bueno. Sí, sin duda. Y luego he visto, hasta donde he podido investigar, que luego hicisteis en Podium Podcast un podcast sobre palabras. Que ahí, me imagino que a través del libro pues fuiste haciendo. Sí, en realidad fue el primer podcast, incluso fue antes de crear el extraordinario, fue con Podium. Lo que pasa es que cuando ya terminábamos las palabras, empezábamos con el extraordinario, la verdad ahí tuvieron el detalle y la generosidad de decir, venga, pues sí lo hacemos como coproducción, pero en realidad es con Podium. Y sí, ese podcast también, el ánimo que tiene es hablar del lenguaje de una manera distinta a la que se suele hablar, ¿no? Casi siempre se habla del lenguaje con el maestrillo, con la batuta, y esto se dice, esto no se dice, esto no sé qué. Joder, ya con las normas, ¿no? Si al final el lenguaje la gente va a evolucionar en función de cómo la gente hable. Entonces, más que un acercamiento desde la lingüística, es un acercamiento periodístico desde la curiosidad, es decir, ¿cómo habla la gente? ¿Cuál es la historia de las palabras? Y luego, desde la creencia más absoluta que yo tengo desde hace muchos años de que las palabras son seres vivos como las plantas y los animales o nosotros. No tienen sangre, no respiran, pero tienen vidas más largas que nosotros, evolucionan como nosotros, le ocurren cosas como nosotros, incluso tienen hijitos, yo qué sé, la mesa tiene mesita, mesillas. Y de eso va ese podcast, ¿no? De mirar las palabras de otra manera y reconocer por fin ya su vida en la tierra. O sea, se podría definir que todo lo que haces en podcast, todo es divulgativo. O sea, todo tienes ese nicho divulgativo
Desde el pan hasta las palabras, hasta los asesinatos, todo se puede llevado un caso a una universidad, a un colegio y que se lo escuchen y aprendan. Imagino que está claro también, o sea, en mi oficio de periodista al final es contar cosas y sobre todo yo lo que he hecho es más que actualidad o breaking news, que a eso no me ha interesado tanto, es más ese periodismo lento de aprender, contar y también pues ir contando cosas que son importantes, que parece que son secundarias porque no es lo último que ha pasado, no es la última ley, no es... Pero afecta mucho en la vida. A mí me afecta más el pan que como que la última bronca o el último insulto político. Entonces, Ojo, bueno, a mí me camiseta, gusta mirar Camiseta por eso, Y abajo firmado de fucking condición humana. Qué bueno. Oye, yo ahora quiero entrar a todo el meollo. O sea, todo este repaso ha sido así como muy express porque sé que te tienes que ir. Entonces, ahora quiero preguntarte sobre cómo se hacen cada uno de esos proyectos, las ideas. Entonces, a partir de aquí lo dejarán de escuchar en el podcast. Recuerda tus redes y tu página web y luego seguimos. Sí, bueno, nuestro Twitter es El Extraordinario, en Instagram también El Extraordinario, TikTok El Extraordinario, nuestra web elextraordinario.com, aunque tenemos varios dominios, también tenemos el What the Fuck y algunos. Y luego estamos en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcast, ahí en todos. Muy bien. Y a ti personalmente te podemos encontrar como Mar Abad, ¿no? Tanto en web como en redes. En redes igual también, sí. Muy fácil, así, muy obvio. Mar Abad y El Extraordinario. Muy bien, pues muchas gracias. Si quieres saber cómo continuó la conversación con Mar Abad, entra en quieroserpodcaster.com y apúntate a la formación. Más de 1000 vídeos, citas cada mes y podcast en directo donde podéis participar con los invitados, como están haciendo ahora las personas que asistieron. Que voy a ir poniendo así frases para tentaros. Nos vemos en el siguiente podcast o en quieroserpodcaster.com. Hasta luego. O sea, no hay una única fórmula, hay muchísimas fórmulas. Lo que nos pasó con vacunas es que... claro, porque como te comentaba antes no me gustan nada las narrativas de true crime, no me gusta el tiki, no me gustan las voces en negro. Para que a mí me guste, ¿qué tiene que ser? Que nada, que me parece, es que estoy aquí con la oreja puesta y me parece muy guay todo. Estaba asintiendo así con la cabeza. Que me decía, mira Romy, me gusta el tema del podcast, pero no encuentro algo que sea diferente. O sea, yo quiero hacer algo diferente y la verdad es que me voy a ir a escuchar tus podcasts porque creo que ahí hay algo que puedo rescatar para, por ejemplo, estas personas o aquellas personas que no terminan de convencer. Yo me enganché a vuestro podcast, creo que por alguna, por supuesto, recomendación de José David, siempre. En la pandemia fue sobre todo fantástico porque yo ahí sí que me los escuchaba del tirón. El del perfume, de hecho, lo recuerdo bastante. Sí, igualmente aquí estoy, encantada de verdad, es estupendo hablar aquí, pasar un rato juntos. Muy bien, nos vemos, gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao a todos. Saludos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Recording stopped. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. When everything is moving all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You need one solution. That's why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Because when everything comes together in one place, growth comes easy.
Experience one place for all your HCM needs. Start now at Paylocity.com/one. When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.